Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Naturalmente de Salud Integral Ahora. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Nailé Beltrán, quien estaremos conversando el día de hoy acerca de psicología positiva, técnicas y herramientas para afrontar este 2021. Bienvenida Nailé a este espacio Naturalmente. Gracias, Lenny. Nailé es licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Universidad José María Vargas. También fue coordinadora nacional de Educación Inicial en la UPEL y actualmente se desempeña como directora de posgrado e investigación en la Universidad José María Vargas. También tengo que argumentar que es un orgullo para mí porque además ha sido mi tutora de tesis y un ejemplo a seguir en todo este proceso de formación. Entonces, bienvenida, profe, a Naturalmente. Gracias, Lenny. Gracias por tus palabras, muy amable. Y encantada de estar aquí contigo en este espacio. Entonces, conversemos sobre psicología positiva. Entonces, iniciamos con psicología positiva. A ver, Nailé, me gustaría que antes que nada poder darle una breboca a nuestro público. ¿En qué consiste eso de la psicología positiva? Bien, hay una rama humanística que se desarrolló muy profundamente con Carl Rogers, Maslow y Erich Fromm. Esa corriente humanista abrió espacio para muchos otros aspectos de la psicología como ciencia. Y la psicología positiva viene a formar parte de ese nuevo enfoque de la psicología. Cuando surge como un contraste entre emociones negativas y emociones positivas, y por eso se le denomina de esa manera. Tiene su basamento científico igual que la psicología tradicional que nosotros conocemos, pero este es un enfoque más hacia potenciar qué emoción te hace sentir bien, qué emoción es la que te impulsa a tener una actitud positiva frente a situaciones de la vida, y sobre todo para saber identificarlas, ¿no? Y que te sirvan de herramienta para sobrellevar algunas situaciones o problemas que la persona presente. Yo estoy más enfocada hacia el área de cómo lo ve Fredrickson en el 2001. Bárbara Fredrickson publicó un artículo en el que ella lo ve más como una psicología positiva, pero de prevención, y yo me uno más a esa visión, ¿no? Es decir, cómo prevenir o cómo tú saber desde niño identificar cuáles son esas emociones, tanto negativas como positivas, pero que te pueden ir ayudando al crecimiento y a desarrollarte como persona. ¿Okay? Entonces, claro, porque el hecho de la prevención de una manera permite un autoconocimiento y un autodescubrimiento. Exactamente. Entonces, en esa línea, ¿cómo fue que llegaste o cómo tuviste ese acercamiento a esa psicología positiva? Bueno, por experiencia propia. Primero, básicamente, mi carrera de educación inicial hace que yo me preocupe mucho por los niños, pues, ¿no? Es algo que no me he desvinculado de eso. Segundo, también por experiencias personales. Uno como adulto tienes una trayectoria de vida donde por supuesto vas a tener situaciones, obstáculos, problemas, sea de cualquier índole, una pérdida de un familiar, un divorcio, es decir, una pérdida de un trabajo, una situación de catástrofe natural en la que te veas afectado. Pues. Todos los seres humanos pasamos por alguna situación así. Y a mí me pasó que esa situación personal que yo viví me llevó mucho a investigar, porque vinculé mis conocimientos y mi experiencia profesional a lo que es mi propia vida. Okay. Por supuesto, aquí hay un punto importante. Yo me vinculé con la psicología positiva a través de algo religioso, es decir, es algo muy curioso, pero yo, el hecho de yo practicar mi religión católica me hizo aunarme más a lo que es esto, pero también busqué la parte racional, es decir, busqué la parte de que me diera respuesta. Y ahí es donde surge mi contacto con la psicología positiva, que por cierto no es nada religioso. Es decir, esto es un basamento científico, esto no es una cuestión de autoayuda, esto no es un manual,
no es nada por el estilo, es algo bien científico, bien fundamentado. Claro. No hay muchos terapeutas en Venezuela que practiquen esto, son muy pocos, pero sí hay un crecimiento en cuanto a buscar información sobre esto, y ya universidades están dando algunos entrenamientos acerca de psicología positiva. Okay, bueno, en este caso estaríamos hablando de un equilibrio de dos ramas, estaríamos hablando del área espiritual, del área religiosa, donde, bueno, si indistintamente de tu creencia religiosa buscas o combinas también con esa parte científica, que aunque son cosas completamente diferentes, al combinarlas hacen que realmente podamos tener una unidad como ser humano, porque no solamente somos religiosos o la parte espiritual, como tampoco somos completamente racionales. O sea, hay un equilibrio entre esos aspectos, más allá de lo que pueda significar una religión, cualquiera sea que se practique, ¿no? Y quisiera aclarar en ese punto que por supuesto fue una experiencia personal. Okay. Es decir, cada quien vive sus propias experiencias, y esas experiencias enriquecen el crecimiento de cada persona, y aunque es un desarrollo integral, eso también nos hace únicos, ¿sabes? Claro. Perfecto. Y nada, Naile, en este contexto actual en el que nosotros ahorita nos encontramos a nivel mundial, donde estamos viviendo todos de una manera directa o indirecta con lo de la pandemia, ¿qué herramientas sencillas pudieses darles a nuestro público para que puedan aplicarlas en su vida diaria? Sobre todo en el caso de acá de Venezuela, donde estamos viviendo una situación bastante compleja a nivel político, social, económico, cultural, y bueno, que afecta directamente todo el estado anímico, y de una manera u otra hace que existe un desequilibrio y a veces no encontrar una salida ante tanto caos que se presenta. Exacto. Fíjate, hay algo muy importante en la psicología positiva, que, como te dije anteriormente, viene del humanismo, y uno de sus mejores exponentes es Carl Rogers. Carl Rogers hablaba de coherencia, ¿okay?, entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Y con los avances en neurociencia hemos descubierto que está muy ligado lo que tú piensas con tus emociones, y viceversa, está muy ligado lo que tú sientes emocionalmente con el pensamiento que eso te puede causar. Entonces, ¿qué sucede allí? Que las personas tienen que ver su contexto y cómo actúan frente a ese contexto. La psicología positiva viene a darte, por ejemplo, un pequeño tip básico, es decir, identifica tu emoción, es decir, cálmate, reflexiona, ¿qué estoy sintiendo? Y sobre la base de esa reflexión, ¿qué pensamiento disparó esa emoción? Claro, porque hoy en día las personas, de lo que he visto en mi círculo de amistades, inclusive cuando vas en la calle, que fue el momento de flexibilización, escucha que las personas se sienten presas. Entonces es un sentimiento de angustia, de ansiedad. ¿Qué es lo que me genera eso? Es como un autodescubrimiento, un mirar hacia adentro en ese aspecto. Sí. Es lo que daría referencia a la psicología positiva. Claro, es una introspección, ¿okay? Te ayuda mucho a eso. Y por eso es, como te refería antes, por eso es que estoy más aunada al enfoque de Barbara Fredrickson, porque ella lo ve como ¿cómo te digo? Como una terapia preventiva, pues, ¿no? Si tú enseñas a los niños desde pequeños a saber identificar asertivamente qué emociones son positivas y qué emociones son negativas, vas a tener un adulto que va a enfrentar mejor todo este tipo de situaciones. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eso me da pie entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces nosotros lo aplicamos a nuestros niños? Y más en esta situación donde están viviendo ellos una situación de estrés porque no están asistiendo a los colegios, que ahorita las actividades pedagógicas son a través de internet o aulas virtuales.
Y bueno, la experiencia con algunos representantes que he conversado es bastante traumática y tanto para los niños porque son una actividad tras otra donde pasas desde pequeño, incluso desde la preescolar, tienes que estar inclusive sentado frente a un computador tratando de hacer una serie de actividades donde el papá a veces no tiene el conocimiento de esas herramientas y entonces entras en colapso y bueno, salen todas aquellas emociones, bueno, que de una manera u otra no favorecen ese aprendizaje significativo del niño. Entonces, ¿cómo entonces podemos aplicarlos a nuestros niños? Mira, fíjate qué importante eso que estás planteándome. De hecho, sin pandemia, los padres son más competitivos en las clases que los niños. Ok, Eso lo sabemos. Entonces, siempre hay como cierta presión, ¿no? En cuanto a cómo el niño realiza la tarea, cómo la va a entregar. De hecho, los papás se angustian mucho con eso. Y los niveles de estrés, aunque la gente no lo crea, pero eso se transmite, ¿ok? No es que vamos a decir que sea contagioso, porque no es la palabra adecuada, pero se transmite porque el hecho de una persona estar estresada modifica el contexto y la otra persona empieza a actuar de la misma manera o a sentir la misma vibración. claro, porque en este caso estaríamos hablando de una energía. Exactamente. Entonces aquí hablaríamos de una energía negativa que invade ese espacio o contamina ese espacio y bueno, no hace que las cosas no fluyan de la mejor manera posible. Claro, ¿no? porque hay un estrés positivo en el que tú lo usas para defenderte, para protegerte, pero este tipo de estrés que está ligado con una angustia, porque la angustia es una proyección hacia el futuro con una incertidumbre, entonces por eso se genera la angustia. Entonces tú no sabes qué va a suceder. Entonces pensar qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a hacer, qué voy a poner, esa angustia se transmite al niño. El niño es un ser muy sensible. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dirijo más hacia los padres? Porque los padres tienen que tomar las cosas con calma. Y al mismo tiempo decirle al maestro, profe, por favor, vamos con calma. Porque el niño siente esa presión. ¿Okay? Además, el contexto escolar todo ha cambiado. Porque el hecho de que tengamos la tecnología, que puede ser muy beneficiosa, pero también la tecnología puede causar mucho estrés, porque la carga de información que se tiene que manejar ahora es mucho más grande que la que manejábamos de manera tradicional sin pandemia. Claro. Entonces había más contacto también con el maestro, ese verse cara a cara, los niños ahorita no socializan, no juegan. Entonces esos son aspectos que el papá tiene que considerar para bajar esos niveles. El niño todavía necesita de sus compañeros de clase, necesita de jugar, necesita un tiempo para él y para compartir. Claro, y en este caso también me lleva a la reflexión de que, bueno, antes de la pandemia los niños, aunque estaban en el colegio, socializaban con sus compañeros, con sus docentes. Así es. Pero también estaba el caso de que, bueno, los padres pasaban todo el día trabajando. Entonces ahora la pandemia es como que volvemos hacia atrás, vamos a volver como que a conectarnos nuevamente con familia y es aprender a distinguir cuáles son esos intereses y necesidades de cada niño. Así es. Que muchas veces, bueno, nos dicen a nosotros los docentes que tenemos una habilidad innata de poder identificar las mil y un cosas que pueda tener un niño, pero es ese contacto diario que se tiene con ellos, ¿no? Entonces yo creo que la ventaja que tendríamos o uno de los beneficios o bondades del COVID es que, bueno, podemos unirnos más como familia y poder crear ese vínculo que también necesitan. Y claro, bueno, en esos momentos, bueno, cuando sea flexibilización, bueno, que ellos puedan compartir con sus pares, ¿no? Exacto, y para profundizar allí hay un aspecto con los niños muy importante. Por ejemplo, sentarte con él y si él está molesto, decirle, ¿qué sientes? ¿Estás molesto? Yo te veo molesto. Recuerda que la expresión facial dice mucho y la expresión corporal también. Igual que la expresión verbal. Exacto, entonces los niños más se expresan y se identifican desde muy pequeños por las expresiones faciales.
Entonces, eso es muy importante que el papá o el adulto significativo o la persona que está con el niño en ese momento lo ayude a identificar esa emoción, ese sentimiento. Ah, mira, te gusta, oye, qué bonito, ah, te estás sonriendo. Es decir, son expresiones que lo ayudan a él, ¿verdad? De manera muy asertiva a identificar tanto cuando está, por ejemplo, molesto o cuando está triste, como cuando está contento y cuando está de ánimo, pues gustando de algo, disfrutando de algo que está haciendo o de lo que está viendo. Claro, y al identificar esa emoción, bueno, pues al identificarla, reconocerla, aceptarla, también puede ir controlando ese tipo de emoción a través de técnicas de respiración. Si estás enfadado, bueno, realizar ejercicios de respiración también ayudaría mucho allí, ¿no? Bueno, nada, Nailé, ya para ir finalizando, según tu propio criterio y experiencia, ¿cómo estas herramientas contribuyen a una salud integral? Mira, muchísimo, porque como vuelvo y te repito, desde la corriente humanista nosotros no, y como educadores, nosotros no vemos al ser humano parcializado, ni por zonas. Es decir, lo vemos de manera integral, de manera globalizada. De hecho, es muy importante que se considere lo que estábamos conversando antes, pues es decir, cuál es la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Y también como antes lo expresé, no solamente porque la psicología positiva tiene un fundamento científico y es ahí donde yo me engancho mucho con ella, porque hay que investigar acerca de eso y cómo podemos hacer una terapia asertiva, individualizada para cada persona. ¿Cómo lo traigo yo al interés nuestro? Porque dentro del mundo educativo, que es un aspecto bien amplio, hay muchas cosas que investigar, hay muchas cosas que tocar, hay muchos tópicos en el ser humano que todavía podemos optimizar y fomentar, ayudar a la persona a que de verdad haga un desarrollo integral, que de verdad haga un crecimiento óptimo, no solamente desde niño, sino desde adulto. Por ejemplo, con este tipo de espacio, cómo una persona puede identificar realmente sus emociones, qué herramientas tiene. Hablamos de la respiración, hablamos de no solamente de meditar, sino también de hacer una meditación activa, en el sentido de que no tienes que estar haciendo una meditación muy profunda, pero sí controlando esos pensamientos, ¿no? Y por ejemplo, para mí es muy importante desde el punto de vista de investigación, porque yo ayudo mucho a mis estudiantes, no solamente en la parte práctica, sino también en la parte investigativa. Es decir, cuáles son las líneas de investigación que ellas pueden abordar como educadora, apoyándose en la psicología positiva. Hay una orientación para sus tesis, hay una orientación hacia su asesoría como maestras, esas asesorías pedagógicas de las que estábamos hablando antes. Es decir, toda la rama educativa está centrada en el ser humano, entonces tú no puedes desligarte de eso. Para mí no hay ningún tipo de desconexión. Entonces todo lo que se puede fomentar y desarrollar a través de la investigación en educación, mira, es viable y por eso te lo digo como experiencia propia, ¿no? Como investigadora, como tutora de tesis, ahora como directora de investigación y posgrado aquí en la universidad. Y eso fue el primer gancho que me llevó a mí desde mi propia experiencia personal. Pues. Okay. Bueno, nada, Nailé, muy agradecida por esta entrevista. Bueno, espero que a nuestro público les haya gustado. Y bueno, si tienen algunas dudas, comentarios, pueden dejarlos en nuestros comentarios después de este video. Y bueno, con mucho gusto estaremos respondiendo esas preguntas. En la parte de la profesora. Bueno, mi contacto es de correo electrónico, es maabel.45@gmail.com. Okay. Mi número de teléfono es 0414-240-1175 y estoy en Instagram como Naibelco. ¿Cómo? Naibelco. Naibelco. Bueno, amigos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado esta presentación,
Te invito a compartirla con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte para que puedas estar atento a nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en una próxima transmisión de Naturalmente. Hasta luego.